Esta mujer mató accidentalmente a su padre al atragantarse mientras lo visitaba. El día del funeral, su hermana no solo llegó tarde, incluso quiso vender la casa de su padre. Para poder venderla, buscó la ayuda de una enemiga de Ryan. Ryan le suplicó a su hermana que no vendiera la casa, pero su hermana no quiso escucharla. Se subió al coche y regresó directamente a Francia. Cada vez que pensaba que la venta de la casa estaba relacionada con Julia, Ryan se llenaba de rabia. Miraba la foto de Julia y la maldecía con furia. Al día siguiente, Ryan le pidió un aumento de sueldo a su jefa. Había trabajado muchos años en la empresa. Sin embargo, la jefa ni siquiera recordaba su existencia. Además, dijo que para ser periodista había que tener la mentalidad de un asesino y que Ryan no tenía ese carácter. Tras ser rechazada, Ryan volvió a su escritorio. Mientras abría un paquete, maldijo a su jefa. En ese momento, un hombre se acercó. Venía a postularse para el puesto de periodista. Solo habló 2 minutos con la jefa y consiguió el trabajo. Al ver esa escena, Ryan se enfureció aún más. Pensó que aquel hombre le había robado su puesto. Después del trabajo, lo siguió en secreto. Quería darle una paliza, pero no esperaba que terminara lastimándose ella misma. Jesus fuck! I'm sorry. What are you? I was just... Shut myself. There's, Ante esa situación incómoda, Ryan mintió diciendo que había olvidado intercambiar datos de contacto. Por la noche, Ryan salió a pasear a su perro. Un coche que pasaba le lanzó basura desde la calle. fuck's sake. Justo después vio a la persona que menos quería ver. Al mirar la imagen de Julia, Ryan sintió una presión abrumadora. El dolor de cabeza regresó. Se arrancó otro mechón de cabello. Corrió nerviosa a la parada del autobús para mirarse en el espejo, pero olvidó llevar al perro con ella. El perro fue atropellado y murió. Ryan miró con rabia el cartel publicitario de Julia. Ya no podía contener su ira. Al volver a casa, enterró a su perro. Bebió algo para intentar calmarse. Después fue a un bar y encontró a Julia y gritó todo el sufrimiento que había acumulado durante años. I need you to stay out of my house. You need to sort this out with your sister. I'm just doing this for Saren. Why me, Julia? Stop pretending that you don't know what you did. I have no idea what you're talking You about. ruined my life. Cuando Ryan empezó a discutir con Julia, aquellos compañeros que antes la ignoraban también se acercaron. Esa escena hizo que Ryan reviviera las sombras del pasado. De inmediato se volvió cobarde y vulnerable. Salió del bar corriendo, se escondió bajo un puente y rompió a llorar. Sacó una pequeña navaja de su bolso. En ese momento, un hombre llegó bajo el puente para orinar. What the fuck? Whoa! Didn't see ya. Oh, what the fuck? Do you see me now? Well, I'll fucking end you, you stupid bitch. Oh! What fucking shirt? I love this shirt. You are so fucking... Do you see me now? Ryan sintió una sensación de placer que nunca antes había experimentado. Arrojó el cuerpo del hombre al río. Después de asegurarse de que nadie la había visto, se marchó rápidamente. De camino a casa, Ryan estaba eufórica. No se sabe si mañana irá a apuñalar a Julia. Do you see me now? Todas las demás personas parecen ser perversas por naturaleza, pero Ryan se convirtió en una perversa a causa de la vida. Cuando Ryan tenía 8 años, su madre se marchó de casa de repente. En la escuela a menudo era ignorada por sus compañeros. Cada vez que esto sucedía, Ryan se arrancaba mechones de cabello. Como resultado, su cabello se volvió cada vez más escaso. Tuvo que usar una peluca. Con mucho esfuerzo, Ryan consiguió trabajo, pero en la empresa seguía sin tener presencia. Incluso su jefe no sabía que ella existía. Ryan quiso hablar con su hermana, pero su hermana no le respondía los mensajes. Afortunadamente, Ryan tenía un padre que la amaba mucho. Un día, Ryan fue al hospital a visitar a su padre. Sacó el pan que le había comprado y lo cortó en un pedazo pequeño, pero no esperaba que su padre se atragantara de todos modos. Corrió a buscar al médico para que ayudara, pero cuando el doctor llegó, su padre ya había fallecido. Estos golpes sucesivos hicieron que Ryan se llenara de una ira inmensa. Deseaba matar a todos. Al día siguiente, Ryan realizó el funeral de su padre, pero su hermana llegó tarde. Al terminar el funeral, Ryan descubrió que aquellos compañeros que la habían ignorado en la escuela también estaban allí. Esto le recordó las sombras de su pasado. What is she doing here? She moved back. She wanted to pay her respects. Al enterarse de que Julia se había mudado cerca de su casa, Ryan volvió a sentirse agobiada. Y lo peor era que su hermana quería vender la casa de su padre. Incluso pidió ayuda a Julia para lograrlo. Ryan suplicó a su hermana que no vendiera la casa, pero su hermana no escuchó. Para conservar la casa de su padre, Ryan pidió a su jefe un ascenso y un aumento de sueldo, ya que había trabajado muchos años en la empresa. Sin embargo, el jefe ya había olvidado su existencia y dijo que ella no tenía las cualidades necesarias para ser periodista. Rechazada por su jefe, Ryan regresó a su puesto.
Mientras abría un paquete, maldijo a su jefe. Por la noche salió a pasear a su perro, pero en el camino vio a la persona que más odiaba. Al mirar la foto de Julia, Ryan sintió una presión abrumadora. Se arrancó un gran mechón de cabello. Quiso ir a la parada del autobús a mirarse en el espejo, pero olvidó traer al perro. El perro fue atropellado y murió. Ryan miró con rabia el cartel de Julia, y en ese momento no pudo controlar su ira. Luego fue a un bar y encontró a Julia. Why me, Julia? Sorry? Stop pretending that you don't know what you did. I have no idea what you're talking You about. ruined my life. You made me nothing. And you're back and you're doing it again now. Mientras Ryan discutía con Julia, aquellos compañeros que la ignoraban años atrás se acercaron. Esa escena le recordó las sombras de su pasado. De inmediato, Ryan salió del bar y se escondió bajo un puente llorando en secreto. En ese momento, un hombre llegó al puente para orinar. Didn't see ya. Ryan sintió un placer que nunca había experimentado antes. Luego, arrojó el cuerpo del hombre al río. Después de asegurarse de que nadie la había visto, se marchó rápidamente del lugar. Desde que mató a alguien, Ryan descubrió que, de alguna manera, se volvió más bonita. Pero cuando vio el arma del crimen, Ryan sintió miedo. Después de todo, era la primera vez que mataba a alguien. Sin embargo, al recordar lo que había sucedido la noche anterior, se sintió increíblemente emocionada. Luego, Ryan puso el cuchillo en una olla y lo hirvió. Eso eliminaría las manchas de sangre. Después, Ryan tomó el autobús al trabajo. En el autobús vio una escena aterradora. La persona que ella había matado la noche anterior. La policía ya había encontrado la escena del crimen por la mañana. Dead body. Pulled from the canal this morning. Oh, Jeff. Sweet pea. Tea for Jeff. Ryan no podía creer que su obra se había convertido en material de noticias para la empresa. Como la policía aún no había revelado el tipo de caso, todos pensaban que era una muerte accidental. It's a murder. I heard somebody talking about it on the bus. El jefe pensaba que era una gran noticia, así que inmediatamente mandó a Jeff a recolectar más información. Jeff pronto consiguió las últimas noticias y la dirección de la familia del fallecido. Ryan y Jack fueron a la casa del difunto para hacer una entrevista. La madre del difunto los recibió con calidez. Si Annie supiera que el asesino estaba justo frente a ella usando la taza de su hijo, probablemente se moriría de rabia. Ryan obtuvo una información clave de Annie. Carlos había sido despedido por la empresa recientemente. Entonces Ryan aprovechó para ir al baño y se coló en la habitación de Carlos. En la basura encontró un volante del tribunal. Resulta que Carlos había sido demandado por acoso laboral. El hallazgo de Ryan aportó material muy valioso para la empresa. El jefe estaba encantado. Llevó a todos los empleados al bar para celebrar, pero a diferencia de otras veces, esta vez el jefe invitó personalmente a Ryan. Mientras celebraban en el bar, la policía de repente llegó. Ryan pensó que la policía venía a arrestarla, pero afortunadamente solo estaban allí para promover la conciencia de seguridad. Poco después, Ryan vio una escena familiar en el bar. Recordó que fue por culpa de ese hombre y su discusión con el doctor, que se perdió el tiempo crucial para salvar a su padre. Cuando el hombre se fue del bar, Ryan lo siguió, pero justo cuando llegó a la puerta, un policía la detuvo. Be careful getting home, eh? Just until we nail this guy. Of course. Después de salir del bar, Ryan se puso un sombrero y siguió al hombre. Llegaron a un callejón, pero el hombre no dejaba de hablar por teléfono. Ryan no tuvo oportunidad de acercarse, así que decidió llamarlo. Hi. Excuse me. Can you help me? El hombre, al ver que Ryan era una chica, se acercó confiado. Ryan aprovechó la oportunidad y derribó al hombre. El hombre nunca supo por qué lo hizo. De camino a casa, Ryan vio una cara familiar. Fue entonces cuando Ryan recordó que tenía que ir a buscar a Julia para vengarse. Ryan acababa de salir de la casa de Craig cuando recibió la llamada de la policía. Resulta que la policía había investigado los registros de entrada y salida del bar cerca del puente. Descubrieron que Ryan estuvo allí el día del crimen, así que la citaron a la comisaría para aclarar la situación. En ese momento, la policía recibió otro caso de asesinato, también con una víctima apuñalada. Este era el segundo hombre que Ryan había matado. Al escuchar esto, Ryan se alarmó. Decidió esperar un poco para vengarse de Julia. Después de salir de la comisaría, se apresuró a cancelar la cita con Julia para ver la casa esa noche. Para su sorpresa, Julia también dijo que no tenía tiempo esa noche. Cuando terminó su jornada, Ryan decidió ir a la tienda a buscar a Craig. Craig le dijo que tendría que acompañar a un cliente hasta tarde, pero incapaz de resistir la necesidad de verlo, Ryan, tras arreglarse, se dirigió a la tienda. No esperaba encontrar a Julia allí. Estaba discutiendo algo con Craig. Por eso ambos dijeron que no tenían tiempo esa noche. Resulta que Julia planeaba comprar la casa y la tienda juntas. Shit. Sorry. Sorry. I'm gonna go. It's fine, look, I'll sort it out, okay?
Antes de irse, Ryan vio que el teléfono de Julia estaba en la puerta. Lo tomó sin pensarlo. Cuando volvió a su coche, finalmente pudo liberar su furia. Ryan pensó que esa noche debía actuar. Si no hacía algo con Julia, no solo perdería la casa y la tienda, sino que también podría perder al novio que acababa de conseguir. Después de desahogarse, Ryan comenzó a tomar medidas. Pinchó una de las llantas del coche de Julia. Luego volvió a su coche para esperar tranquilamente. Poco después, las dos salieron. Oh, shit. Craig! Después de que Craig se fuera, Ryan fingió regresar. Le ofreció llevar a Julia en su coche. Julia, sin embargo, no quería subirse al coche de Ryan. Fine. Just don't want you to become another news headline. Pero al recordar que había un asesino en serie en la ciudad, decidió subir al coche de Ryan. Más tarde, Ryan llevó a Julia a su casa. Esto dejó a Julia muy confundida. Ryan le mintió diciendo que tenía algo que quería mostrarle. Una vez que Julia entró, Ryan le confesó todo. I killed those men. What the actual fuck? They were bullies, just like you. You ruined my life, Julia. You ruined it then and you're doing it again now, taking away everything that is good in it. Why do you always have to fuck me? Just a house. You think this is just about the house? I want an apology. For what? You know what you did. I really think we can talk about this like adults. You crazy fucking cow! Resulta que secuestrar no es nada fácil. El secuestrador no solo tiene que alimentar a la víctima, también debe limpiar sus desechos y puede ser atacado por la víctima. Ese día Ryan bajó la guardia y fue atacada por Julia. Ryan la noqueó de inmediato. Descubrió que Julia estaba menstruando y ensució su ropa. Ahora también tenía que bañar a Julia. Fue en ese momento cuando Julia mostró una cicatriz en la parte posterior de su cuello. Resulta que en los últimos años Marco la había maltratado. Había intentado escapar, pero cada vez que lo hacía, él la trataba con más crueldad. Al escuchar esto, Ryan comenzó a sentir simpatía por Julia. Luego Julia explicó por qué la había intimidado en la escuela. En ese entonces no entendía nada, solo pensaba que era divertido. Ahora, al recordarlo, Julia también odiaba a la persona que fue en ese momento. Entonces le pidió perdón sinceramente a Ryan. Parece que se reconciliaron, pero a pesar de todo, Ryan continuó manteniendo a Julia cautiva en su casa. Mientras tanto, la policía ya había rastreado el coche de Julia. La agente Carmen descubrió que la tienda era de la familia de Ryan. Recordó que la noticia sobre la desaparición de Julia fue publicada por Ryan. Sin embargo, el video de seguridad ya había sido retirado por Ryan. Carmen no pudo continuar con la investigación. Debido a que la noticia de la desaparición de Julia había llamado la atención, se organizó una reunión comunitaria en el pueblo. Carmen asistió al evento. Quería hablar con Ryan. Carmen había investigado que Julia había intimidado a Ryan en el pasado. No creía que Ryan hubiera publicado una noticia para encontrar a Julia. Ryan sin querer comenzó a tocarse el cabello. Carmen sabía que Ryan lo hacía cuando estaba nerviosa. Eso asustó mucho a Ryan. No podía creer que la agente supiera tanto, así que Ryan aprovechó la oportunidad para irse del evento. En ese momento Marco la encontró. Marco descubrió que Ryan había robado una botella de vino tinto y que también había derramado café en el sofá. Ahora Marco estaba dispuesto a hacerle un escándalo a Ryan junto con Jeff. Quería arruinar su reputación. Entonces Ryan comenzó a seguir a Marco porque no soportaba que alguien la amenazara. Pero justo cuando estaba a punto de apuñalar a Marco, Jeff pasó por allí. Ryan quería explicarle primero, pero Jeff estaba demasiado asustado y huyó desesperadamente. Esta escena aterradora dejó a Ryan muy asustada. Decidió ir al lago para calmarse. En ese momento, Marco le envió un mensaje a Ryan, diciendo que iría a su casa en breve. Ryan estaba aterrada. No podía permitir que Marco descubriera su secreto. Así que Ryan volvió a casa y discutió con Julia. Decidieron culpar a Marco por el secuestro y los asesinatos anteriores. Julia aceptó el plan. Las dos fueron a un vecindario, donde Marco tenía una casa. Ryan preparó el lugar como una escena de secuestro y puso los cuchillos de los dos asesinatos anteriores en el cajón. Julia sería la encargada de hacer que Marco usara ese cuchillo. Poco después, Marco llegó apresuradamente. Al ver que Marco usaba el cuchillo, Ryan notificó a la policía de inmediato, pero en ese momento Marco se encolerizó, porque Julia había estado desaparecida durante tanto tiempo y sospechaba que Julia había sido violada por el asesino. Entonces comenzó a golpear a Julia. Al ver esto, Ryan tuvo que intervenir para detener a Marco. Fue entonces cuando Julia le dijo a Marco que quería romper con él. Estas palabras lo golpearon duramente. Saltó la cerca y le rogó a Julia que no lo dejara. Julia, al ver esto, trató de detenerlo. Yeah, don't jump, Marcus.